Carlos Andújar va a hablar con nosotros en el programa. Carlos, es de todo. ¿Y cuántas cosas sé que usted ha hecho para vivir la vida? Profesional a carta cabal. No, ¿Sigue por ahí? Sí, gracias. ¿Cómo le siente, Carlos? Bien. No, yo soy sociólogo, pero he tenido incursión en otras áreas, Sí. Antropología, en arqueología, en historia, que son temas de mis intereses profesionales. Entonces a veces me mencionan como antropólogo, pero realmente yo soy sociólogo, dedicado a los estudios de la cultura dominicana, y como sociólogo me trabajo el tema de la sociedad, la cultura, la historia. Amén. Y entonces estamos aquí en esa Pues vamos a hablar del concepto de lo que transcurrió en el día de ayer. Cómo el pueblo sociabilizó uno con otro tras otro para hacer más de un 60% una realidad de que Luis sea electo presidente. Bueno, yo creo que ahí lo que se produjo fue la suma de un hastío social que venía acumulándose desde los últimos periodos, que en la gestión última de Danilo coronó el nivel de insatisfacción social. Creo que hay un capítulo en esa toma de conciencia que hay que abrirle a la Marcha Verde, que jugó un papel importante en la recuperación del entusiasmo y de la confianza de la gente en que podía haber una nueva agenda de demanda a los políticos, no solamente al PLD, a los políticos en sentido general, que es el tema de la corrección, que fue acompañado del tema de la impunidad. Ellos desaparecieron como movimiento social, pero dejaron un sello, una huella que marcó mucho la tendencia de los intereses de la población en las encuestas de los últimos 2 años. Okay. Y por lo tanto, el tema de la corrupción que estaba fuera de la agenda comenzó a aparecer en la agenda y a presionar lo que había sido ya la gestión del último gobierno de Danilo, y acumuló todo ese desencanto que terminó también con una militancia en la convocatoria de las elecciones. Muy bien, pero yo quiero preguntarte, Carlos, hay muchos factores que nosotros mismos estábamos equivocados, en el sentido de que el gobierno tenía unas facilidades, entiende uno, por la cultura, puedo decir, pasada, mediática, que era que llevaba prebendas a votantes y la consulta del votante se hacía totalmente negativa a la realidad de lo que quería el pueblo. O sea, te daban 1.000 pesos, 2.000 pesos por tu cédula, por un voto, y eso flexibilizaba la realidad de lo que quería el gobierno, sea cual fuese el gobierno. Esto cambió en este momento, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, yo creo que cambió porque llega un momento en que los pueblos también en ese cansancio expresan un cierto nivel de ruptura con el propio modelo que le ha acompañado tradicionalmente, porque cuando Balaguer en el 78 se dio algo parecido, Sí. Pero había un cansancio y también un agotamiento del modelo de gestión, en el que entonces la gente rompe la práctica tradicional del clientelismo y aunque coge lo que le dan, termina negando el modelo de gobierno y, por supuesto, un voto de castigo. Yo creo que se canalizó un voto de castigo muy alto, que se juntaron muchas cosas, entre ellos la misma división del PLD, que empobreció mucho las posibilidades de reproducción del régimen a través de un candidato, como en este caso Gonzalo Castillo. Entonces la división junto a ya un agotamiento del modelo del que Danilo tenía 8, más los otros que se sumaron de un solo partido, con 2 gobiernos solamente. Y yo creo que el pueblo también, en términos generales, no solamente a ti, a mucha gente, a los analistas también, le dio una lección de que en medio de la pobreza, en medio de las vicisitudes, también hay dignidad. Y yo pienso que la gente, aunque tomó lo que tomó, finalmente no votó en función de lo que le dieron, sino en función un poco de lo que su conciencia le indicó. Y eso marcó entonces esa gran ventaja, porque es una gran ventaja, que anda casi por 56% de la votación. Entonces yo creo que también la población, los pobres dominicanos que han sido víctimas de ese clientelismo al que tú haces referencia, esta vez dieron lección. Bueno, entonces, tú recopilando las opciones de opción que quiere el pueblo, ¿qué tú entiendes que la población le va a pedir al presidente Luis Abinader? ¿Qué quiere el pueblo?
¿Qué visualiza el pueblo? Bueno, yo pienso que hay muchas necesidades de varios tipos. Aquí hay una agenda social, lo que le llaman los sociólogos una agenda social, que es un listado de necesidades, de obras, de servicios públicos y de satisfacciones en la vida institucional que no se cumplen y que la gente la espera hace más de 40 años. Ya eso es un acumulo de demandas. Pero yo pienso que ahora mismo la gente quiere adecentar un poco la vida pública. Y eso no cuesta mucho. Sí. Eso lo que cuesta es tomar la iniciativa y comprometerse con eso. El candidato, cuando era candidato, hoy ya prácticamente presidente, se comprometió a uno de los aspectos débiles que las encuestas muestran como una gran preocupación de la población, que es el tema de la justicia, bueno, nombrar un procurador independiente. Eso no hay que hacer una inversión económica, lo que hace es tomar una decisión política. Sí. Y obviamente controlar la corrupción administrativa, evitar que la justicia sea complaciente con los corruptos y además de eso reordenar un poco la inversión pública. No se puede gastar tanto dinero, por ejemplo, en publicidad del Estado. Es un país pobre. 11, 10, 12 millones de pesos en publicidad del Estado diario. ¿Y dónde que estamos? ¿Dónde llegan? Exactamente, mucha gente vive de eso y perfecto, pero la construcción de una percepción termina siendo traicionada por la realidad. Entonces yo pienso que si se toman algunas medidas que la gente tiene como agenda inmediata, que fue la que lo obligó a salir de este gobierno, el gobierno puede estabilizarse. Ahora va a heredar una situación económica muy difícil y una situación sanitaria muy delicada. Un país enfermo y en crisis. Exactamente. Entonces eso amerita una gestión de mucha capacidad de maniobra para poder salir bien sin que se desgaste rápidamente. Y naturalmente las promesas que se le han hecho al pueblo dominicano, también la gente tiene expectativas. Y si no se cumplen, pues entonces vendría el cuestionamiento a la gestión. Bueno, algo que quiero preguntarte, Carlos, en ese aspecto. La gente sabe que tiene que darle una espera extensa al gobierno para restablecerse. O sea, el gobierno no está, el nuevo gobierno está en las condiciones de hacer componendas, de componerse. O sea, no es una varita mágica, no es nada fácil lo que le espera al país en estos meses. Yo creo que a lo mejor el próximo año es que nosotros podemos comenzar a dar pasitos, es lo que entendemos. Pero eso solamente puede generarse, la espera, si hay iniciativas que no ameritan medidas económicas. Ya yo te mencioné lo del procurador fiscal. Si él manda mensajes que alientan, entonces dan esperanza. Pero si él manda mensajes que desalientan, generarían entonces una explosión social. Entonces la responsabilidad es doble. Es administrar una crisis y administrar demandas sociales. Pero las demandas sociales, una iniciativa de un procurador fiscal, eso no es una decisión administrativa de que se le dé libertad para que se constituya una Cámara de Cuentas independientes. Entonces tú mandas unos mensajes que producen una esperanza en medio de una crisis y que la gente puede esperar. Pero si la gente ve que tú haces lo mismo que el otro en medio de una crisis, explota más rápido en la mano tuya que en el otro. Así es. Entonces yo pienso que ahí es un problema de priorizar, de cumplir esas expectativas, no más allá quizás de lo que sea posible, porque también los procesos, ahí coincido contigo, en medio de una situación como la actual, todo no se va a hacer a la vez. Más. Y la misma recuperación económica no depende del gobierno, sino de las aperturas que se den en plano internacional que permitan la fluidez del turismo, la recuperación de las remesas y la recuperación económica interna. Y todos esos son procesos más complejos. Ahora, sabemos que es la crisis que se va a administrar y en medio de una situación política muy compleja. Le favorece la desarticulación que se va a producir en la oposición. Amén. Y eso podría dejarlo un poco en vacaciones, un tiempo, con el tema político. Pero tiene que tomar medidas. Sobre todo hay grandes expectativas con el tema de la corrupción, con el tema de la justicia y con el tema de la impunidad. Y eso se puede tomar medidas políticas, administrativas rápido. Sí. La recuperación económica no depende necesariamente, coincido contigo, del gobierno, sino de circunstancias nacionales e internacionales. Pero si comienza a haber corrupción, despilfarro y malas
medidas que manden un mensaje equivocado de lo que la gente quiere, es complicado, porque muchas veces esos votos no se dan por el partido que gana, sino en contra del que se va. Así es. Pero en contra del que se va tiene que leerlo el que viene. ¿Por qué fue que se fueron aquellos y llegué yo? Para que no se me repita la receta. Entonces la situación es complicada. Entonces, y por eso es importante que algunas medidas sean tomadas para producir. Antonio Guzmán, oigan bien, en medio de la crisis del 78, Antonio Guzmán lo que hizo fue un decreto y destituyó como 5 generales. Inmediatamente recuperó la confianza, pero fue una firma y mandó un mensaje. Y ese mensaje fue bien captado por la población en medio de una situación de crisis de transición. Entonces yo creo que ahí es que los gobiernos, los equipos políticos, no deben perderse. El mismo gobierno del PLD pudo haber tomado medidas que eran administrativas. Hay funcionarios que tenían 4 gestiones y ya tenían la gente cansada. Sí, ¿Qué meritaba eso? Una decisión política. Y no se tomó, entonces el pueblo le pasó factura. Si tú revisas como nuevo gobierno lo que le pasó al otro, que debes hacerlo, por supuesto, para no repetir errores, entonces tú tienes que sintonizarte con el pueblo. No el pueblo que se sintonice contigo, es tú con el pueblo, porque quien lo montó fue el pueblo. Y el pueblo tenía y tiene expectativas. Y esas expectativas deben ser complacidas para evitar el divorcio entre la gestión de Estado y la sociedad. Gracias, Carlos. Gracias. Placer. Gracias. Detalló perfecto. Bien. Seguimos, aquí estamos en el show de Nelson, Canal 25 y Cachicha. Dale.